Muy buenos días, Iglesia Diseños de Vida. Quiero dar una cordial bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora y que también están dispuestas a recibir una palabra del cielo para sus corazones. Quiero invitarles para que nos unamos en ese momento para orar y pedirle al Señor que Él sea dirigiendo nuestra vida, que a través de su palabra Él pueda tocar nuestro ser y sobre todo llevarnos a un cambio en nuestro corazón. El tema que vamos a ver hoy va a ser un tema muy importante. Sé que en algunas ocasiones usted lo ha escuchado, pero quiero pedirle que usted disponga su ser y pueda entregar ese tiempo en las manos del Señor. Únase conmigo en este momento. Padre, en esta mañana te queremos bendecir, te queremos honrar y agradecerte, Señor, por esta mañana, este privilegio que tenemos como iglesia, Señor, de poder estar en tu presencia. Señor, te hemos cantado, te hemos adorado y ahora te pedimos que con tu Espíritu Santo puedas traer una palabra rectora a nuestro ser, una palabra que dirija nuestra vida y que en ese momento y a esta hora, oh Dios, yo pueda ser ese instrumento tuyo. Dios, permite que a través de esta predicación de tu palabra, oh Dios, las personas sean sensibles a tu voz, sensibles a tu palabra, oh Dios. Te lo pedimos en estos momentos, oh Dios, y quiero agradecerte por los hogares, las personas, oh Dios, los corazones dispuestos, oh Dios. Tú conoces las necesidades, conoces, oh Dios, también cada situación de mi hermano que está atravesando aquel momento difícil, aquella angustia, Señor, que aqueja su alma. Te la presento, Señor, delante de ti y quiero pedirte, oh Dios, que les ayudes. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdales en cada una, Señor, de sus decisiones, en cada uno de esos momentos difíciles, Señor, que tú les sigas sustentando y ayudando. Oh Dios, te quiero dar las gracias en este momento. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bien, el tema de esta mañana, amadas familias y todas las personas, creyentes primitivos. Al hablar de creyentes primitivos, tenemos que hacer referencia a la iglesia cristiana de los primeros tiempos. Amén. Sé que usted alguna vez, muchas veces en la iglesia, ha escuchado de cómo la iglesia primitiva fue tan importante para dejar toda una siembra, corazones entregados a responder al llamado del Señor y cómo ellos fueron diligentes en evangelizar la palabra del Señor. Entonces, al hablar de creyentes primitivos, tenemos que referirnos inmediatamente al concepto de iglesia primitiva. Y es precisamente el libro de Hechos donde se explica de manera detallada su establecimiento y crecimiento, el de la iglesia primitiva. Y es allí donde se proclama de manera fogosa el evangelio del Señor hacia todas las personas, hacia todo el mundo. Y este grupo de personas es conocido como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva marca el ejemplo de cómo debe ser la iglesia en la actualidad. Si de pronto te has preguntado, bueno, ¿cómo debe ser la iglesia hoy en día? Tenemos que referirnos a la iglesia primitiva. Creo que a manera de introducción, nosotros como iglesia estamos en deuda con los primeros creyentes. Como iglesia que somos actualmente, nos falta estar a la medida de lo que ellos fueron, de lo que fueron los creyentes primitivos. Y nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué tenían estos creyentes que nosotros necesitamos en estos momentos? Y quiero que allí tú puedas guardar en tu corazón algo importante. Los creyentes primitivos tomaron en serio la gran comisión. Para ellos fue una prioridad, fue algo importante que aplicaron siempre en su vida. Ellos se tomaron en serio la gran comisión. Vamos a mirar lo que dice la gran comisión, el mandamiento que el Señor nos deja en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Mateo 28 versículos 19 y 20 en la versión Reina Valera del 60. Todos lo conocemos, ¿cierto? Lo hemos escuchado muchas veces. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
De acuerdo a esos versículos, son muchos los aspectos que se observan en el desarrollo de quienes conformaron la primera iglesia, y no solamente en estos versículos, sino a lo largo de todo el libro de Hechos. Y quiero referirme en primera instancia a unas 3 facetas. Existen muchas dentro de la iglesia primitiva, pero quiero hacer referencia en una primera instancia a 3 facetas donde realmente se evidenció que la iglesia primitiva pudo cumplir con el mandato de la Gran Comisión. Y para esto me quiero referir a lo que el autor cristiano, el pastor Timothy Keller, el reconocido pastor y apologista, él hace un análisis bastante interesante al respecto sobre la iglesia primitiva. Y lo he querido traer en esta mañana porque me parece que es muy importante resaltar estas 3 facetas, estos 3 puntos que la iglesia primitiva tuvo y que para nosotros hoy en día debe ser una prioridad también. En primera medida, la iglesia primitiva era multirracial y experimentó una unidad sin igual a través de las fronteras étnicas. Sin duda podemos podemos constatar que realmente la iglesia primitiva era multirracial. Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 13. Si usted lo lee allí en su casa, usted puede notar cómo en este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ellos pueden notar cómo el ejemplo de liderazgo que tuvo la iglesia de Antioquía. Y fue notable la unidad entre personas de diferentes etnias y pueblos. Para la iglesia de Antioquía era muy importante no solamente predicar el evangelio hacia los de Antioquía, para ellos era importante estar unidos con otras razas, con otras etnias y con otros pueblos. También podemos mirar en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 22, no lo voy a leer, pero quiero que usted lo pueda constatar allá en su casa también. Efesios 2, 14 al 22, da testimonio de la importancia de la reconciliación racial como fruto del evangelio entre cristianos. Ojo con esto, la reconciliación, ¿sí? Ellos tuvieron como punto de criterio, tuvieron cómo ellos fueron unidos entre sí. Había algo que los unía y por eso no había distinción de razas ni de pueblos. Para ellos fue muy importante. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios capítulo 2, 16, y quiero leerlo a favor de ustedes en la traducción del lenguaje actual. Dice, por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los 2 grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Amén. Aquí lo podemos observar. Y creo que, amadas iglesia, creo que a veces nosotros como iglesia no vivimos como un solo pueblo, como siempre ha sido el deseo de Dios. Dios siempre ha querido que su iglesia, donde estamos conformados, todas las naciones, todos los pueblos, siempre vivamos en unidad. Nuestras expresiones, creo que lo hemos mirado últimamente, las expresiones que salen de nuestros labios hacia las personas que son extranjeras, generalmente son despreciativas, son un poco despectivas. Y justamente ahora, en estas semanas donde hemos escuchado que nuestro país en varias oportunidades acoge a personas de otras naciones, independientemente si detrás de cada decisión hay planes torcidos, Dios nos está recordando que no debemos poner condiciones para cumplir con este mandamiento. El mandamiento de no maltratar y no de generar desprecio hacia el extranjero. Quiero que tú puedas ahí también buscar en tu Biblia, en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 3. Jeremías 22, 3. Y lo quiero leer a favor de ustedes en la traducción del lenguaje actual. Dice, Él les ordena hacer el bien, proteger a los que son maltratados, cuidar al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no matar al inocente. Este es el mandamiento de Dios para no despreciar y no lanzar juicios despectivos contra el extranjero.
Así que, iglesia, tengamos cuidado, porque con cada palabra despectiva también estamos maltratando al que es extranjero. No olvidemos que aunque nosotros no estuvimos en Egipto, no somos el pueblo de Israel, nosotros como iglesia somos llamados a también ofrecer cariño y no enjuiciar al que es extranjero. Como segundo punto, segundo asunto que trata Timothy Keller, que me parece muy importante con relación a cómo era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una comunidad de perdón y reconciliación. Los creyentes primitivos fueron a menudo excluidos y criticados, pero también fueron activamente perseguidos, encarcelados, atacados y asesinados. Sin embargo, ellos enseñaron el perdón. ¿Y saben qué fue lo más importante? Ellos no tomaron represalias contra sus enemigos. Y esto era algo inaceptable para un grupo de personas donde se esperaba que practicaran la venganza. Los cristianos no ridiculizaban ni se burlaban de sus oponentes, y mucho menos respondían con violencia. Por eso te hago esta pregunta, amada familia, y cualquier persona que me está escuchando: ¿cómo estamos nosotros con respecto a este criterio? ¿Será que se ha vuelto costumbre en nosotros responder con violencia a quienes nos oprimen, a quienes nos maltratan, a quienes nos hacen daño? Creo que el ejemplo de la iglesia primitiva también sigue vigente hoy. El Señor nos está recordando que así como ellos, los creyentes primitivos, tuvieron esta pasión por Dios, de cómo pudieron llevar el evangelio a las demás personas y cómo su testimonio fue fruto, esa siembra que se sembró en corazones de personas que iban a ser salvas. Personas que no tenían en su corazón al Señor, pero a través del testimonio de ellos lograron creer en su corazón el Señor Jesucristo. Amén. Creo que el perdón y la reconciliación son los aspectos que menos nos interesa practicar en la iglesia, y mucho menos nos interesa practicar a nivel personal y a nivel familiar. Son repetidas las ocasiones, amados hermanos, donde escuchamos que el común denominador es el deseo de venganza por algo que sucedió, por algo que te hicieron, algo que ocurrió y te hizo daño. Y hoy el Señor nos está recordando, hay algo que pasó en la iglesia primitiva y que hoy como iglesia necesitamos reavivar. Necesitamos ser una iglesia que prácticamente pueda vivir el perdón y la reconciliación. Los creyentes primitivos no solo vivían en unidad multirracial, como lo decía hace un momento. Ellos también practicaron el perdón, la reconciliación. Pero también en ese tercer punto, la iglesia primitiva hizo algo. La iglesia primitiva era una comunidad que estaba comprometida con la santidad de la vida. Comprometida con la santidad de la vida. Y es que para ellos la vida es sagrada, porque prácticamente Dios nos dio la vida, amén. Somos conscientes de que si Dios nos creó, si Dios nos da la vida, pues por lo tanto debe ser sagrada, no debe ser tocada ni manipulada. Y los primeros cristianos estaban en contra del aborto. Ellos, aparte de que estaban acostumbrados a esta práctica, los romanos, había otra actividad todavía también fuerte. Era común en aquella época esta actividad llamada exposición infantil, en la cual los niños que no eran deseados eran prácticamente, literalmente arrojados a los montones de basura para morir o para ser llevados por los comerciantes a la esclavitud y la prostitución. Una práctica terrible. Los cristianos, precisamente, ¿qué hacían? Ellos salvaban a estos niños y se los llevaban a sus casas. Y por eso he traído en esta mañana este punto, porque me parece que debemos reflexionar en lo siguiente como iglesia. ¿Qué trato le estamos dando a nuestros bebés no nacidos y a nuestros niños? Tanto que hemos polemizado y tanto que se ha dicho, y creo que el trato hacia los bebés no nacidos ha sido terrible, con legislaciones, con
aperturas de leyes donde no se le da realmente el valor a la vida. Tampoco le estamos dando valor a nuestros niños. Nuestros niños le pertenecen a Dios y su vida les pertenece a Dios. Estamos comprometidos en preservar la vida antes que preservar algún tipo de pensamiento. Esto es lo que actualmente estamos viviendo. Estamos poniendo una filosofía, estamos poniendo un pensamiento antes que la vida. Y creo que Dios nos hace un llamado hoy, amada iglesia. Antes que cualquier tipo de pensamiento, debemos pensar en lo sagrado que es la vida, porque Dios nos dio la vida y le pertenecemos a Él. Y esta clase de perspectiva tenemos que tenerla nosotros presente como iglesia, amén. Creo que el Señor ha hablado mucho a mi corazón mientras hacía este mensaje. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo para darle valor a la vida? Y si hay alguien que está tocando la palabra de Dios, su corazón, yo quiero animarte para que cualquier decisión que tú tengas que tomar, busca el consejo de Dios, busca la dirección de Dios y no te vayas en dirección a tus pensamientos o a tus argumentos. Recuerda, la vida es sagrada. Y continuando con la exposición de esta predicación, me gustaría que también miráramos y reflexionáramos sobre esta pregunta. ¿Qué tenían entonces estos creyentes primitivos que nosotros hoy en día necesitamos con urgencia? Bueno, en primer lugar, los creyentes primitivos ardían en fuego por Cristo. Yo quiero que ustedes escriban ahí en el chat, los creyentes primitivos ardían en fuego por Cristo. Amén. Y te hago esta pregunta. ¿Tu corazón arde por el Señor? ¿Está tu corazón latiendo y arde en fuego por Jesucristo? Creo que si no sientes esto en tu corazón, este mensaje es para ti. El Señor está tocando tu vida para que nuevamente el fuego de Dios arda en tu ser, el fuego de Dios arda en tu corazón, para que tu vida, si tienes al Espíritu Santo de Dios, tu vida pueda impactar la vida de otros y otros puedan conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Yo quiero que tú mires ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 3. Hechos, capítulo 2, versículo 3. En la versión Reina Valera del 60 nos dice lo siguiente. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo quiero que usted subraye esta frase, lenguas repartidas como de fuego. Esa es la evidencia del Espíritu Santo obrando por medio de ellos. Amén. ¿Cómo está el Señor tocando tu vida? De pronto no ves ese fuego en tu corazón. Pues mira lo que le sucedió a la iglesia primitiva. El efecto por haber tenido al Espíritu Santo en sus corazones fueron las almas ganadas. Fueron las iglesias plantadas. Todas esas iglesias donde Pablo, donde Bernabé, donde Pedro, donde iban, ellos sembraban iglesias y había sed de Dios. Pero es que el testimonio de la primera iglesia fue la que impactó estas vidas. El Espíritu Santo estaba en ellos. Y yo quiero recordarles que en un principio el Espíritu Santo se movió en los 12, en los que estaban con Jesús. Luego cuando Jesús muere y estaban todos unánimes esperando el fuego del Espíritu Santo que cayera, porque esa era la promesa. Ahí dice la palabra que habían 120 esperando al Espíritu Santo. Y por lo demás, luego ya no eran 120, empezaron 12, luego fueron 120, pero de esos 120, más adelante podemos mirar en el libro de Hechos, un libro que me encanta, me fascina, porque ya la predicación del Evangelio es cuando se convierten como 3,000 personas. Y podemos ver que si la iglesia, que en ese tiempo ya sumaba más de 3,000, ardían por el Señor, nosotros también debemos arder por el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si tiene que impactar a los nuestros, tiene que impactar la vida de los que viven con nosotros, de los que trabajan con nosotros.
Y yo quiero animarte que si el corazón de Dios no está en tu vida, el fuego de Dios no está en tu ser, te pido aquí, ahí donde estás, que tú le puedas decir: Señor, aquí estoy, necesito que ardas en mi ser, necesito que estés en mi vida, te recibo en mi ser y quiero que ese fuego también me llene a mí, me toque a mí. Así tal cual como le pasó a esos primeros creyentes, amén. Ahora quiero que miremos que así como ellos lograron tener esa pasión por Cristo, había algo también importante. Ellos estudiaban la palabra de Dios, estudiaban la palabra de Dios. Iglesia, ¿hace cuánto que no estudias la palabra de Dios? Yo quiero retar tu corazón, tu vida. Yo sé que en esta pandemia ha sido difícil de pronto el acceso para poder hacer estudios bíblicos, pero no debe ser una excusa. Debes buscar, estudiar la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque, bueno, como pastora puedo dedicarme al estudio del mensaje, las predicaciones y puedo estar en contacto, pero pienso en la mayoría de las personas que se quedan con escuchar un mensaje. Y el Señor quiere que tú cada día puedas alimentarte de Él, puedas recibir el alimento diario. No te conformes con lo que recibes en un sermón del domingo o del miércoles o de un jueves o de un viernes. No, cada día necesitas fortalecerte en Él. Y mira que la iglesia primitiva, ellos podían estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar el libro de Hechos, que es el que estamos mirando. Hechos capítulo 2, versículo 42. En la primera parte, en la versión Reina Valera del 60, expresa y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahí está. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El texto nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, que ellos estudiaban la palabra, pues la doctrina de los apóstoles, pues son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que están escritas en su palabra. Y la frase perseveraban apunta al fervor y dedicación de estos primeros convertidos al cristianismo. Yo sé que esta es la evidencia o la característica que tenemos cuando somos recién convertidos. Ay, eso tomamos la palabra de Dios y queremos extraer todas esas perlas preciosas. Pero una vez caminamos y estamos ahí andando en el sendero del Evangelio de Dios, vienen las pruebas, vienen las dificultades y perdemos ese deseo por estudiar la palabra. Necesitamos leerla nuevamente, escudriñarla, estudiarla. Y de hecho, sin duda, con toda decisión y firmeza, los creyentes primitivos buscaron a los apóstoles para que les instruyeran en el Evangelio de Cristo, porque Jesús había ordenado a su grupo de seguidores ser maestros de estos aprendices. Eso puedes mirarlo. Puedes ahí buscarlo en Mateo capítulo 28, 20, que fue el versículo que leí en un comienzo sobre la gran comisión, enseñándoles todas las cosas. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú cómo te sientes en estos momentos? ¿Sientes menos gozo al leer la Biblia? ¿Cómo está ese fuego cuando tú abres la Biblia? El deseo por escudriñarla, por leerla, por estudiarla, profundizar en la palabra. Esto no es un mandato para los que son maestros o los que somos pastores. Este hábito y esta costumbre, practicar estos ejercicios espirituales debe ser para todo creyente. Todo hijo de Dios debe estar ejercitándose a nivel espiritual. Y la lectura tiene que ser un hábito diario. Amén. Ahora, no solamente los apóstoles y los primeros cristianos tenían el fervor por buscar al Señor en la lectura de la Biblia cuando la estudiaban. Ellos también, yo quiero que usted resalte algo importante. Ellos oraban. Amén. Ellos oraban. Vamos a mirar Hechos 2:42 en la última partecita. Nos dice que ellos precisamente se dedicaron a la oración. Perseveraban unánimes en las enseñanzas de los apóstoles.
compartían el pan unos con otros y también se dedicaban al estudio de la palabra y a la oración. Vamos a mirar un ejemplo de la iglesia que unida pudo clamar a Dios a favor de la libertad de Pedro. Es lo que sucede, lo que se registra en el libro de Hechos, capítulo 12:5, cómo la iglesia en ese tiempo pudo estar unida para orar por la libertad de Pedro. Hechos 12:5. Hechos 12:5 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Estamos orando, clamando al Señor en medio de la angustia y la adversidad? ¿O nos estamos apagando? Porque a veces las adversidades enfrían nuestro área espiritual. Pero mira qué interesante. Aquí en este momento, en este contexto, no solamente eran unas pocas personas las que estaban intentando orar por la salida a la libertad de Pedro. La Biblia registra que eran muchas personas las que estaban orando por Pedro. Vamos a mirar Hechos, capítulo 12, versículo 12. Hechos, capítulo 12, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando se dio cuenta de esto, o sea, Pedro, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Amén. Qué maravilloso. Cuando hay un pueblo que ora, unida, ahí se puede ver los milagros. Amén. Se pueden ver las manifestaciones del Señor. ¿Cuántos quieren ver esas manifestaciones de Dios en sus vidas? Bueno, tenemos que estar en unidad, aún incluso en la oración. Pero ¿saben cuál es el desafío, amadas familias? ¿Saben cuál es el reto que hay hoy en día en la iglesia? Y hoy en día es que hay muchos creyentes que se encuentran débiles e involucrados con muchísimas cosas, pero no están ocupados en la vida de oración. Y como consecuencia, a raíz de eso, pues hay debilidad espiritual. No hay apetito para orar, no hay hambre por orar. Y el fervor por orar ha menguado. Que ese no sea tu caso, que ese no sea tu circunstancia. Sé que pueden pasar muchas cosas en nuestro ser, pero si te dedicas, te propones en tu corazón, activas tu voluntad para orar, para leer la Biblia, para perseverar en unidad con el Espíritu Santo, sé que el Señor te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como segundo punto, los creyentes primitivos hallaron verdadera comunión con Cristo. Hallaron verdadera comunión con Cristo. Vamos a mirar el libro de Hechos 2:42, nuevamente vamos a referir a ellos. Dice: y perseveraron en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Anteriormente, prácticamente ellos estaban divididos, pero ahora ellos estaban unidos en amor. Ellos basaron esa comunión de la que habla aquí el autor, basaron esa comunión en la verdad de Jesucristo. Amén. Y ellos celebraban el evangelio en cada acto de su vida diaria. ¿Tenemos nosotros esa clase de comunión unos con otros? ¿Qué vamos a hacer para lograr esa comunión? Y yo sé que en esta virtualidad es un poco como difícil pensar cómo podemos como iglesia ser unidos, estar en unidad. Pero ahora que prontamente volvemos, Dios mediante, a la presencialidad, yo quiero que inyectes tu ser con esta promesa. Sé que han pasado muchos meses en los cuales de pronto hemos estado desconectados unos con otros, pero quiero pedirte que tú te puedas disponer a precisamente cuando llegues a la casa de Dios nuevamente, tú puedas estar en comunión y en unidad con todas las demás personas. Amén. Recuerda todos estos ejemplos que se estoy poniendo sobre la iglesia primitiva. Tenemos un gran reto, poder estar a la altura de la iglesia. Sé que de pronto puede resultar un poco difícil, pero el Señor nos está recordando que a través de Él sí se puede, a través de su Espíritu Santo podemos impactar la vida de otros y el Evangelio de Cristo puede ser predicado a las demás personas. Amén. Como tercer punto,
Los creyentes primitivos se habían rendido por completo a Cristo. Los creyentes primitivos se habían rendido por completo a Cristo. Te hago esta pregunta en este día. ¿Has rendido tu corazón por completo a Jesucristo? Te animo esta mañana para que lo hagas. Rinde tu corazón al Señor. Rinde tu ser a Jesucristo, el único que merece todo honor y toda gloria. El único que puede salvar tu vida de la condenación eterna. Vamos a mirar el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 18 al 20. Hechos 4, versículos 18 al 20, dice así: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen, ni engañasen, ni enseñasen, en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quiero que allí tengas en tu corazón: no podemos dejar de decir. Tú no te puedes callar cuando en tu corazón hay fuego de Dios, cuando en tu vida arde el Espíritu de Dios. No nos podemos callar como le sucedió a la iglesia primitiva. A veces elegimos como iglesia callarnos porque tenemos miedo de lo que nos van a decir. No queremos ser vistos como gente anacrónica, es decir, como personas que no vivimos en esta época, que estamos en otro lugar y en otra fecha. A veces nos da miedo de que nos tilden de fanáticos y no queremos que nos contradigan, ¿cierto? No queremos ser reprochados. Otras veces, familias y personas que me están escuchando en este momento, otras veces tú y yo elegimos callarnos porque pensamos que nuestra voz no se escuchará, que es inútil hablar si es que alguien quiere oír lo que nosotros queremos decir. Quiero detenerme un momento aquí. Hay un ejemplo que ha impactado mi vida. Un caso particular, un personaje bastante particular. Los teólogos y los líderes de la iglesia en Alemania, durante el ascenso y el reino del régimen de Hitler, ellos decidieron callarse ante las atrocidades de este régimen. ¿Quiénes? La iglesia protestante. La iglesia calló, prefirió enmudecer. Solamente se registra en la historia una persona que precisamente dijo: no me lo puedo callar. Su nombre es Dietrich Bonhoeffer, un pastor, espía del régimen nazi para poder desenmascarar, poder llevar información a los aliados y poder derrumbar todo el sistema que en ese momento dominaba el mundo. ¿Y saben qué pasó con Dietrich Bonhoeffer? Él pagó las consecuencias con su libertad, pasando 2 años en la prisión de Tegel, y luego con su vida él fue ejecutado por el gobierno nazi. Él fue capturado por los nazis en el año 1945. Y esa decisión por parte de la iglesia, porque todos callaron excepto uno, fue una vergüenza que duró por muchos años, obteniendo una mancha en la iglesia cristiana alemana. Duró muchísimos años. Que no seamos como aquellos. Tal vez hemos callado, hemos decidido quedarnos callados ante lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o también ante cualquier otra situación que nos esté demandando. No nos podemos callar. Es necesario decir, confesar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Que no dejemos de decir lo que hemos visto y oído y recibido del Señor. ¿Qué has visto? ¿Qué has recibido? ¿Y qué has visto de Dios? ¿Qué has recibido de Dios en tu vida que tú puedes compartir a otros? Tienes que hacerlo, tienes que predicarlo, tienes que decirlo y experimentarlo a los demás. Esto es testimonio para alcanzar a las demás personas. Recuerda, no te quedes con lo que Dios te ha dado. Ha sido mucho lo que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que predicar, tenemos que decirlo. No solamente ellos no eligieron callarse, ellos tenían y estaban dispuestos a hablarlo, la iglesia primitiva. Ellos también
lo pusieron todo en el altar. Para algunos de ellos, de los de la iglesia primitiva, eso significó una pérdida económica. Algunos tuvieron que entregar todas sus posesiones, algunos tuvieron que vivir prisiones, y para otros ponerlos en las cosas del altar significó un martirio. Muchos tuvieron que sacrificar sus vidas para que otras personas llegaran a los pies del Señor. Muchos creyentes actuales tratan de salvar sus vidas. Esto es algo contrario a lo que realmente vivió la iglesia primitiva. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando nosotros intentamos salvar nuestra vida? Pues la perdemos. Recordemos que la palabra de Dios es fuerte, es clara, lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, Mateo 16, 25, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así como la iglesia, como Bonhoeffer, el pastor que les comenté hace un momento, ellos dieron su vida porque Cristo estaba en su corazón. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Los cristianos y los creyentes que están tibios no solo pierden su vida eterna, también pierden el impacto de Dios para sus vidas. No pueden impactar a otros, no pueden llegar a otros. Y no me estoy refiriendo a personas afuera, no pueden impactar a sus familias. No pueden impactar a los más cercanos porque el fuego de Dios no está ahí, no arde en su corazón. ¿Y saben qué es lo peor? No pueden dejar un legado a las siguientes generaciones. No tenemos una mentalidad generacional y por lo tanto nos quedamos cortos con lo que Dios quiere hacer con nuestras generaciones. Hay otro caso particular, lo registra en la historia y de pronto usted lo ha escuchado alguna vez. Su nombre es Juan Hus. Juan Hus es considerado el impulsor de la reforma eclesiástica checa. Él empezó desde el año 1405 a predicar contra la excesiva riqueza de la iglesia y contra la inmoralidad del clero. Él reclamó el que volviera nuevamente el mensaje puro, evangélico, cristocéntrico, y que la predicación estuviera dirigida hacia un lenguaje que el pueblo pudiera entender, pudiera comprender. Y el 6 de julio de 1415 muere finalmente en la hoguera Juan Hus, considerado uno de los, usted lo puede buscar ahí, googlearlo ahí o puede buscarlo en alguna enciclopedia cristiana, cómo su vida pudo tener un impacto en las siguientes generaciones. ¿Qué has puesto tú en el altar hoy en día? ¿Qué cosas han pasado en tu vida que realmente evidencian que el fuego de Dios arde en tu ser? ¿Qué cosas te están manifestando que el Espíritu Santo vive en tu corazón y está ardiendo en tu ser? Cada vez quisiera poder llegar a las cámaras en sus casas de lo que Dios pone en el corazón de nosotros los pastores cuando predicamos, cuando damos una palabra. Queremos que todas las personas puedan entender el Evangelio de Dios y puedan vivir una relación íntima con el Señor. Es que el Señor nos está llamando, es a que tengamos una experiencia hermosa con Él. Él nos está pidiendo que tengamos pasión por Él, anhelemos su presencia, anhelemos el fuego del Espíritu Santo de Dios. No vivamos de pronto, como dicen algunos, del recuerdo de la iglesia primitiva. Hoy en día podemos vivir lo que ellos también vivieron. Hoy es el día de también experimentar el fuego de Dios en nuestro hogar, en la familia. Podemos experimentarlo cuando estamos en el trabajo, cuando estudiamos, en cada área de nuestra vida. Puede también arder en nuestro ser el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso necesitamos anhelarle, como los de aquel aposento alto que anhelaban en oración la manifestación del Espíritu Santo. Así que a manera de conclusión, quiero comentarles, creo que realmente hay una urgente necesidad de tener un avivamiento genuino en nosotros, el avivamiento de que Cristo arda en nuestro ser, viva en nuestro corazón, el Espíritu Santo esté morando a cada minuto de nuestra vida.
y el ejemplo de los creyentes primitivos del Nuevo Testamento nos debe mover a una transformación en nuestra comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estamos anhelando ese ardor y esa comunión del Espíritu Santo de Dios para que podamos estar en unidad unos con otros. No solamente ese es poder estar en intimidad con Dios. Dios nos está llamando a tener relaciones sanas con los demás. Eso es comunión, eso es coinonía. ¿Estamos dispuestos a rendirnos de esa manera? Creo que una de las maneras para demostrar esa pasión, tal como la experimentaron los creyentes primitivos, es volver a congregarnos. Amén. Yo sé que estamos deseosos de que venga esa reapertura aquí en la iglesia. Y ya dentro de poco estaremos abriendo las puertas de la iglesia. Y que este regreso sea un nuevo comienzo para tu vida a nivel espiritual. Algo que sea un antes y un después. Quiero pedirte que cuando vengas tú puedas tener esa disposición y ese sentir de que tiene que haber un antes y un después en tu vida espiritual cuando tú regreses a la iglesia, cuando tú vuelvas a la iglesia. Sé que todo este tiempo ha sido un reto a nivel virtual. El Señor nos ha ayudado y el Señor nos ha llevado hacia nuevos horizontes. Pero hay algo que tenemos que reactivar. Hemos dejado en pausa la presencialidad y tenemos que empezar a congregarnos nuevamente de manera presencial. Y esto hará que nuevamente nosotros podamos preservar y perseverar en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, amén. Que estemos aquí reunidos, orando, escudriñando la palabra de Dios, pasando tiempos de escudriñar su palabra como lo teníamos en algunos años atrás. Tiempos atrás, meses atrás. Así que te pido para que como iglesia podamos todos hacer un esfuerzo por quitar todo obstáculo que va a impedir congregarte, porque Satanás te va a colocar esas cascaritas para que no vengas a la iglesia y va a impedir que tú te congregues. Pero recuerda que la vida, la obra y muerte de los primeros creyentes, de esos creyentes primitivos, nos impulsa a retomar aquellas cosas que dejaron de ser primordiales en nuestra comunión con el Señor. Continuemos entonces con el cumplimiento de la gran comisión, evangelizando en cada espacio que el Señor nos guíe a hablar, pero también invitando a nuevas personas aquí a la iglesia. Amén. Padre, en esta mañana te quiero bendecir. Gracias porque sé que tu palabra, Señor, nos ha hablado, nos ha confrontado, pero también nos reta, Señor, a buscarte en comunión. Padre, sé que han habido personas que tal vez en su corazón ya no arde ese fuego de tu Espíritu Santo en su ser. Pero Dios, quiero pedirte que nuevamente haya en todos nosotros ese deseo y esa pasión por nuevamente sentirte en el corazón. Señor, yo sé que ha sido un poco difícil de Dios todo este tiempo, Señor, pero quiero pedirte con tu Espíritu Santo que nuevamente, oh Dios, vuelva ese celo, Dios, por orar, ese celo por congregarnos, ese celo por estudiar tu palabra, Señor. Muévete en nosotros, oh Dios, para así seguir cumpliendo con la gran comisión, Señor. Esta comisión que nos has delegado, Señor, ha estado tal vez latente en este tiempo, oh Dios. Tal vez esta pandemia nos ha debilitado a algunos, Señor, pero sé que ha fortalecido a otros. Ha podido traer, Señor, ese avivamiento, porque se mantuvo conectado, se mantuvo ahí conectado contigo, Señor. Pero oro por todos, para que ese deseo vuelva, ese ardor en su corazón vuelva, Señor, y pueda arder en sus vidas tu palabra, oh Dios. El deseo por orar, el deseo por buscar, el deseo por predicar tu palabra, Señor, por alcanzar a otros. Y el deseo, Señor, por nuevamente congregarnos en tu casa. Oro por todas las personas, oh Dios, y pido que les ayudes, Señor, ante cualquier obstáculo que el enemigo ponga, cualquier obstáculo también incluso humano. Nuestras ocupaciones, nuestras actividades, Señor, no tengan el poder de quitarnos la capacidad de poder estar nuevamente aquí en tu casa, Señor. Yo te bendigo en esta mañana y te doy gracias por la disposición de corazón de cada uno de mis hermanos.
Les bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido de verdad de mucho gozo poder traer en esta mañana la palabra del Señor. Guarda en tu corazón esta palabra, pero también empecemos a practicarla, amén. Vamos a tener una práctica diaria de lo que aprendemos cada día. Todo lo que recibimos hay que ponerlo en práctica, amén. Bien, nos veremos entonces nuevamente. Les invitamos para que sigan conectados, pero también recuerda que la palabra de Dios nos está animando a que nos congreguemos. Así que estemos todos pendientes a ver cuándo es que ya próximamente puedes estar aquí en la Casa de Diseños de Vida, la Casa del Señor. Muy buenos días y bendiciones. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.